Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos un grupo para participar en este conversatorio, un grupo muy importante constituido por personas de la región latinoamericana que en cierta forma están representando lo que está pasando en sus países y que tienen muchos aspectos críticos en términos críticos y también muchas propuestas en relación con lo que está pasando en la región latinoamericana. Por otro lado tenemos, y yo diría a este lado y al otro lado, están representantes del gobierno de Colombia, del gobierno… Yo no estoy en ninguno. Sí, sí. Bueno, la verdad es que si bien hay uno y otro bando, pues todos estamos en pro de construir propuestas alrededor de formular opciones para la región latinoamericana para mejorar la salud de nuestros pueblos. En ese sentido, entonces, en el día de ayer, en el día de ayer y en el día de hoy, hemos tenido unas discusiones muy ricas que se refieren básicamente a lo que es la incorporación de la perspectiva de determinantes de las inequidades sociales en las políticas de salud. Ya hizo Jenny la presentación de las personas que están aquí, así que el nombre que se le ha dado a este conversatorio es la incorporación de una visión de determinantes o determinación social, que entre otras se ha hecho una discusión muy amplia sobre las implicaciones de estos términos en la formulación de políticas y para la generación y cómo se incorporan estas dos terminologías, estos dos conceptos, estas dos perspectivas para la generación de políticas públicas para el abordaje de las inequidades sociales. En este conversatorio, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer unas preguntas, no es una presentación necesariamente de cada uno de las personas que están aquí, sino preguntas para que el que quiera pueda responderlas o complementar lo que otro ha dicho en la forma, diría, formal y también informal, en el sentido de sentirnos cómodos con cualquier posición que tengamos, que cada uno de nosotros tenga alrededor del tema. Entonces voy a dar la palabra a mi compañero de la coordinación, el doctor Gustavo Derrú, para que él formule la primera pregunta y repito, puede ser contestada libremente por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas, gracias por estar aquí. Esa relación entre lo social y la salud ha venido siendo considerada desde vieja data, desde muy atrás, a nivel mundial, en todos los países del mundo. Aquí en Cali yo quisiera recordar que la Facultad de Medicina, desde muy temprano y mucho antes de Alma Ata, empezó a mirar ese tipo de relación, es decir, ya en el entendimiento de que no puede haber personas sanas en sociedades enfermas y que hay una relación directa y meridiana entre las inequidades sociales, la vulnerabilidad de la población y la salud de la población. Y en términos generales, el sector salud siempre ha hecho consideraciones en esa perspectiva, ¿no? Bueno, aquí en Cali, además, por ejemplo, se han hecho avances como eso. El doctor Guerrero, el alcalde, ha venido trabajando mucho el tema de la violencia como un problema de salud pública, ¿no? Y así hay muchos otros problemas sociales que son problemas de salud pública. Esa relación que ha sido siempre considerada, pues, y se ha sido tenida en cuenta, sin embargo, tiene un problema en su solución, porque los sistemas de salud en términos generales son sistemas de especialistas,
son sistemas generalmente servicentrados, donde se hace énfasis fundamentalmente, y obviamente que no siempre, pero en términos generales, en lo que es la reparación de la salud cuando la salud se deteriora. Y no siempre, digamos, en los sistemas, aunque se considera el tema de los determinantes sociales, hay una incorporación clara de esa perspectiva en lo que tiene que ver con la prevención de la enfermedad, la recuperación del daño y del trauma, etcétera, etcétera. La pregunta va en ese sentido, es decir, habidas esas circunstancias en los distintos contextos y países, ¿cómo se ha dado, digamos, esa incorporación de la perspectiva de determinantes sociales en las políticas públicas y en las reformas de la salud, en los sistemas de salud? No sé si alguien quiere contestar. Buenas tardes todos y todas. Yo creo que cuando estamos hablando de la relación entre lo social y la salud, de entrada creo que debemos decir que están necesariamente relacionadas porque la salud es parte de la vida social en sociedad. Sin embargo, también es muy importante que cuando lo estamos viendo, la salud, necesariamente tenemos que ver cuál es la conformación de los sistemas de salud, porque si hacemos caso omiso a eso, resulta que podemos cometer muchos errores. Y yo, en cuanto a ello, quisiera empezar con una provocación. Yo creo que eso es muy importante en los conversatorios, porque eso hace que haya debate. Y yo lo primero que diría es que un sistema de salud que está basado en el mercado tiene prácticamente cero posibilidad de hacer una planeación que incluye a lo que son los determinantes sociales y todavía más a lo que hemos llamado la determinación social del proceso de salud-enfermedad. Y no se puede porque la premisa de un sistema de salud basado en el mercado es que el mercado arregla los asuntos. Entonces, a lo mucho que se podría decir es que debe haber una regulación, pero la mera regulación no es capaz de hacer una planeación donde lo que es la estructura de determinación puede ser incorporado en esa planeación. Y eso tiene una serie de consecuencias también, porque generalmente si el sistema de salud está basado sobre el mercado y las fuerzas del mercado, aunque se pueden tratar de ajustar las fallas de este mercado, eso generalmente también significa que la política social y la política económica, particularmente la política económica, es lo que es la prioridad en esos sistemas. Y entonces, si tenemos una política económica que favorece un sistema meritocrático donde tenemos una creciente diferenciación entre los pobres y los pocos ricos, yo a veces digo entre los extremadamente ricos y los extremadamente pobres, entonces eso abona además a lo que sería una estructura de determinación social negativa para la salud. No sé si alguien quiere responder esta provocación. Muy buenas tardes a todos. Antes de responder a la provocación, y el discurso oficial a veces es aburridor, entonces yo no voy a empezar con el discurso oficial, pero quiero empezar con una anécdota, una discusión que tuvimos en el contexto de la ley estatutaria y el debate que tuvimos sobre los determinantes sociales y el derecho fundamental a la salud.
y cómo finalmente lo resolvimos y lo resolvió el Congreso de la República y lo terminó avalando esta semana finalmente la Corte Constitucional, que yo creo que es una discusión interesante. Y después pasar a los instrumentos de política pública que tenemos en Colombia para asumir los retos de los determinantes sociales, en particular nuestro Plan Nacional de Salud Pública, y la doctora Marta nos va a ampliar un poco al respecto. Les cuento entonces la anécdota. Estábamos por allá en febrero año 2013 trabajando en los primeros borradores de la ley estatutaria para nuestros visitantes, una ley que trataba, entre otras cosas, de definir el contenido del derecho fundamental que ya había sido establecido por la jurisprudencia constitucional en nuestro país. En esa discusión surgió el tema de los determinantes. Yo, no siendo médico, no siendo salubrista, me di cuenta después en retrospectiva que había hecho trabajos académicos que se parecen mucho a los trabajos que hacen los epidemiólogos. Lo primero que me llamaba la atención en esas discusiones, que al comienzo eran bastante teóricas y uno podría decir incluso excesivamente ideológicas, que se planteaba una especie de ecuación que para mí era compleja como diseñador de políticas públicas y sobre todo con los sesgos de un economista. Y ese partía de una definición de salud bastante extensiva, la misma que trae, por ejemplo, la OMS. Y después se decía, están todos estos determinantes de la salud, y eso lo tenemos que tener en cuenta como definición del contenido del derecho. Y a mí como diseñador de políticas públicas eso me parecía un poco extraño, porque aquí la definición de salud era tan extensiva que era todo, y aquí teníamos todo del otro lado. Entonces yo decía, todo depende de todo. Eso me parece un poco complejo a la hora de plasmarlo en una ley. Después surgió el siguiente debate, muy complejo. Y había una presión bastante grande para incluir los determinantes sociales como parte del derecho fundamental a la salud, o sea, como un derecho humano. Y en Colombia, para nuestros invitados internacionales, tenemos un sector de salud bastante judicializado. Eso, por razones prácticas, abría la puerta si lo incluíamos en la ley estatutaria, que mañana un juez de la República podría decir, esta comunidad o esta vivienda en particular, por ejemplo, tiene un piso de tierra, eso está teniendo efectos sobre la salud de los niños, el Estado debe reparar individualmente a ese hogar o a ese individuo, vía, por ejemplo, una acción de tutela. Entonces nosotros dijimos en su momento, va a ser muy difícil, dada la forma como está operando el sistema judicial o la interacción entre el sistema judicial en Colombia, incluir los determinantes de manera explícita como parte del derecho fundamental a la salud. Tuvimos una discusión grande y quiero, aquí tiene Jaime, leerles cómo quedó, cómo está plasmada en nuestra legislación. Algunos de ustedes lo conocen, no todo el mundo de manera directa. ¿Qué es lo que dice la ley estatutaria, que es la ley marco que va a regular nuestros temas de salud sobre el tema de los determinantes? El artículo se llama así, Determinantes Sociales en Salud, es el artículo 9º, aprobado por el Congreso, avalado ya por la Corte Constitucional. Y va a ser la guía hacia adelante de cómo vamos a abordar estos problemas. Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Estas políticas estarán orientadas principalmente al logro de la equidad en salud. El legislador creará los mecanismos que permitan identificar situaciones o políticas de otros sectores que tienen un impacto directo en los resultados en salud y determinará los procesos para que las autoridades del sector participen en la toma de decisiones conducentes al mejoramiento de dichos resultados. Y ahí después un parágrafo. Un enunciado, algunos dirán, bastante general. El reto que hemos tenido es llenar de contenido ese enunciado. Afortunadamente, paralelamente a esta discusión, y era un trabajo que incluso era previo, veníamos trabajando en el Plan Nacional de Salud Pública, que nosotros queremos verlo como básicamente el que responde a ese mandato legal. Y el Plan Nacional de Salud Pública entonces lo que hace es abordar esos retos intersectoriales, define unos objetivos claramente definidos, y yo quiero conceptualmente que lo interpretemos de esta manera. Es una forma que no va a ser inmediata, pero de hacer una construcción de dos cosas: construcción de institucionalidad para la implementación de políticas intersectoriales, tanto en el nivel nacional como a nivel territorial. Construir esa institucionalidad y dar una guía para esa construcción. Y después, y lo más difícil, y desde el Ministerio estamos llevando a cabo esa labor pedagógica, construir las capacidades estatales, sobre todo en los territorios,
para que las políticas diseñadas intersectoralmente se lleven a cabo. Pero esta no es una labor inmediata, y lo que tenemos en el Plan Nacional de Salud Pública es una construcción colectiva para hacer eso, la construcción de institucionalidad y la construcción de capacidades para responder a estos retos complejos. Los retos son tan difíciles que yo creo que siempre para mí ha sido complicado desligar los retos arduos del desarrollo, podríamos llamarlos de esa manera, los retos arduos del desarrollo humano, que los retos de la intersectorialidad en salud. En el fondo son los mismos. Y en el fondo, cuando estamos construyendo capacidades para hacer buenas políticas públicas en salud, lo que estamos es construyendo buenas capacidades para avanzar en los retos del desarrollo, que son uno el mismo que el otro. Lo que es injusto para el sector salud muchas veces es que esos problemas del desarrollo afectan primero a este sector, y muchas veces la responsabilidad recae plenamente aquí. Entonces, esa es una primera respuesta desordenada. Yo creo que ya tenemos una guía legal. No podemos decir que la ley estatutaria, ahí están las políticas de determinantes sociales al lado del derecho fundamental a la salud, pero lo más importante, nuestro Plan Nacional de Salud Pública es la hoja de ruta para construir la institucionalidad, construir las capacidades y llevar a cabo un mandato legal perentorio como el que contiene la ley estatutaria. Si hay algún otro participante que quiera intervenir, sí. Bueno, yo voy a hacer la misma salvedad que el ministro, y es que no soy un salubrista, soy ingeniero industrial con mucho interés en las políticas sociales, y también tuve una participación desde el Ministerio de Salud y luego desde el Ministerio de Hacienda en la construcción de la ley estatutaria de la salud. Pero no me voy a referir a eso, dado que el ministro ya lo hizo. Más bien voy a referir a digamos, cómo están incorporadas el día de hoy, digamos que los determinantes en la construcción del presupuesto del próximo año. ¿Y por qué lo hago así? Básicamente porque cuando recibí la invitación de venir a esta charla, dije, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente para incorporar los determinantes en las políticas sociales que actualmente están en rigor y que van a ser financiadas el próximo año? Y con esa mirada entonces fui, digamos, a buscar qué podría entenderse como la incorporación de los determinantes. Y me encontré con algo que ustedes deben conocer de memoria, pero que para mí era nuevo en esta investigación que hice para este evento, y es en el año 2009, ustedes todos deben saber, deben decir como lógico, obvio, es la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud adoptó en el año 2009 un mandato para la incorporación de los determinantes para reducir las desigualdades en la salud, y formuló tres acciones, digamos, tres planes de acción a seguir. Primero de ellos, mejorar las condiciones de vida, y dentro de eso estableció una estrategia que es abordar la estrategia integral de los primeros años de vida, estrategia de entornos saludables, la estrategia de trabajo digno, la estrategia de protección social a lo largo de la vida y la estrategia de atención universal a la salud. En segunda instancia, como segundo eje, la lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, en donde incluye la equidad sanitaria, la responsabilidad del mercado, la equidad de género, la emancipación política, integración y posibilidad de expresarse, y la gobernanza mundial eficaz. Y como tercer eje, el tema de la medición, digamos, medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones. Entonces yo dije, bueno, aquí hay como unos aspectos que nos dan una guía de qué es lo que está sugiriendo la Organización Mundial de la Salud. Veamos si eso se ve de alguna manera reflejado en el presupuesto, ¿sí? Y entonces encontramos que básicamente de un presupuesto que tenemos aprobado para el próximo año, que es de unos 216 billones de pesos, alcanzamos a hacer como un análisis de qué programas y qué presupuestos sectoriales podían encajarse dentro de alguna de estas estrategias, y encontramos que cerca de 112 billones de pesos, ¿sí? Es decir, más de la mitad del presupuesto, y eso que no contamos aquí, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de las fuerzas militares, que en Colombia obviamente es un presupuesto muy grande, pero que está relacionado con los determinantes. Estos están relacionados con agricultura, educación, el tema laboral, el tema del desempleo, el agua y saneamiento, servicios de atención en salud, vivienda, etc. Solamente en salud, digamos que
la inversión del Estado, incluyendo también las contribuciones, está del orden de los 26 billones de pesos. En total, el gasto total en salud está del orden de los 40, 42 billones de pesos. En temas de inclusión social, tenemos un presupuesto de alrededor de 8.7 billones de pesos, incluyendo los programas de primera infancia con 2.5 billones, familias en acción con 1.8 billones, derechos de la niñez y familia, casi 1 billón, fondos de reparación de víctimas, cerca de 620 mil millones, atención humanitaria de emergencias, 413 mil millones, seguridad alimentaria y otros 2.2 billones. Temas de agua, vivienda y saneamiento. Tenemos que se destina un presupuesto de cerca de 3.5 billones de pesos. En educación, el presupuesto del próximo año es uno de los, o el más alto, digamos, históricamente hablando, es de 27 billones de pesos, de los cuales 25 son funcionamiento. Bueno, básicamente educación se hace a través de el gasto de funcionamiento, en su gran mayoría, y 2 billones de pesos en inversión. Agricultura y producción de alimentos, cerca de 2.1 billones de pesos, desempleo, trabajo, etcétera, cerca de 24 billones de pesos, incluyendo el gasto en pensiones, que una de las estrategias que está ahí establecido en la OMS es la protección social en la vejez, entonces por eso también lo incluimos. Entonces, bueno, aquí simplemente es como una muestra de las políticas que están ya incluidas en el presupuesto. La gran pregunta, creo yo, es si esos tienen digamos, un enfoque claro orientado a los determinantes. Yo creo que ahí es donde está el gran reto, porque ciertamente hay unos recursos muy importantes destinados a los determinantes y lo que hay que lograr es una mayor interacción intersectorial entre los distintos niveles de gobierno también y la ciudadanía para lograr un mayor efecto. Para eso es muy importante lo que mencionaba el ministro del Plan Decenal de Salud Pública, en donde se establecen mecanismos de interacción, y también muy importante lo que establece la Ley Estatutaria de Salud, que da el mandato al gobierno de crear esos mecanismos para lograr que los determinantes que están abordados con estos programas tengan mayor efectividad. Yo no sé si alguno de ustedes quiere intervenir. El punto que usted coloca es bien interesante. Yo no conozco el caso colombiano, pero me voy a referir al caso Perú. En el presupuesto nacional en Perú, un trabajo que estuvo desarrollando hasta hace 3 semanas, el que era director de promoción de la salud, iba en el mismo sentido: identificar en la matriz presupuestaria del Estado qué programas impactaban sobre las prioridades de salud en qué territorios. Y hasta ahí funcionó bárbaro. Pero el problema para la implementación es que tengo que alinear los astros, porque tengo que lograr que en la comunidad tal, que tiene prevalencia de tales problemas de salud, articulo la inversión, pero si incluso lo hago, no necesariamente contribuyo a la disminución de las determinantes, porque en realidad la mejor, más eficiente ejecución del gasto presupuestal por sector, incluso en un mismo territorio juntando programas, no logra superar un problema que es más complejo. ¿Cómo miramos desde el Estado un problema en el que el todo no se explica por la suma de las partes, en el que el todo es mucho más que la suma de las partes? Y desde esa perspectiva, este proceso teórico que se desarrolló en el Ministerio de Salud en Perú enfrentó algunos problemas serios. Y hay una secuencia de instrumentos que usa el Estado que desde mi punto de vista son los que podrían contribuir a explicar por qué no se puede aplicar. Y es la secuencia marco lógico, presupuesto por resultados, gestión del conocimiento organizacional y comunicación organizacional. Yo tengo un presupuesto por resultados, tengo un presupuesto, tengo un marco lógico, tengo una mirada de mi intervención causa-efecto. Voy a hacer cosas y voy a medir el impacto que tuvo mi actividad de mi sector. Y tengo un presupuesto por resultados y voy a medir eso con indicadores de resultado, de proceso, número de algo. Y voy a tener una política de gestión de conocimiento que va a llevarme a que ese conocimiento que se genera en el proceso, quienes lo construyen, el personal de salud, los actores sociales, no participan, sino que está orientado a que la alta dirección tome decisiones.
pero además voy a comunicar esto a la sociedad, no generando nuevos puntos de cambio, promoviendo debate social, participación social, sino promoviendo casi que marketing. Entonces, esas limitaciones concretas, un presupuesto por resultados basado en un marco lógico, con una política de gestión de conocimiento que busca que el sector salud y quienes toman las decisiones acaparen la información, conspira contra el razonamiento que usted está haciendo. Si tengo los recursos, sí, los sumo y me da bárbaro. Si los aplico, quizás pueda funcionar sectorialmente, pero las determinantes nos plantean otros desafíos. Bueno, ese es el debate en el que estamos. ¿Cómo logramos dar ese salto? El primer paso es ese. Si ni siquiera tenemos eso, más lejos estamos. Pero aún teniendo eso, hay problemas concretos de la ingeniería, de la forma en la cual el Estado diseña, planifica, implementa y evalúa lo que hace, que no solamente son sectoriales. En Perú se pueden hacer proyectos entre sectores, no hay uno, porque es tan difícil alinear a los astros para que el sector vivienda planifique en el mismo momento, en la misma localidad, intervenir con recursos para mejorar vivienda, junto con el ministerio que se encarga del saneamiento, con el que existiendo el mecanismo tenemos problemas. Por reflexión. Perdón, ya te doy la palabra. Yo me voy a permitir juntar esta discusión con la segunda pregunta, porque ya hemos iniciado o ya han ustedes dado algunas, están mostrando algunas experiencias que están tocando una segunda pregunta, la cual básicamente se refiere a qué factores han facilitado o limitado la implementación de programas inspirados en políticas públicas que incorporen la perspectiva de determinantes, no solamente determinantes sociales, sino determinantes de las inequidades sociales que afectan la salud poblacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos juntar la discusión anterior con esta pregunta y así vamos complementando. Yo quiero responder esa es porque, o sea, apunta a esa segunda pregunta y tiene que ver con lo que decía el doctor Villar. Colombia claramente tenía esa misma percepción de que no es una suma de plata simplemente, esa no es la solución. Por eso el plan decenal se construyó con un enfoque diferente. Realmente el plan decenal innovó en la manera de planearse en Colombia. Y les voy a decir algunas cosas que son, tal vez no han, ahí están en el plan, pero tal vez no se notan. El plan no pretende alejar las metas o ponernos unas metas ambiciosas y, digamos, europeas en muchos aspectos. Lo que el plan busca es igualar, lo que el plan busca es cerrar la brecha en las diferencias. Eso es lo que busca. Básicamente pretende que esos grandes diferenciales se vayan disminuyendo. Obviamente hay compromisos de país que como país tenemos capaces de responder, pero esa no es nuestra principal preocupación. La principal preocupación es la inequidad, las enormes diferencias por características que dan gradiente. Entonces, planear esa carta de navegación de mediano plazo de 10 años implicó construir con la ciudadanía, con una consulta de más de 150.000 ciudadanos y grupos organizados de la sociedad, y hacer un análisis muy profundo de lo que era realmente el país. Eso arrojó 224 metas, de las cuales 84% son fuera del sector salud. No son del sector salud y no se financian con recursos del sector salud, y cuando nos preguntan cuánto vale para el sector salud, pues no habría con qué pagarlo. Se requiere que los otros sectores con su propia plata apunten a las 84 metas. Eso me lleva a la necesidad que tuvo el gobierno de crear una institucionalidad vinculante para que los otros sectores no por voluntad ni por favor hicieran las cosas. Por eso crearon la Comisión Intersectorial de Salud Pública, que se inauguró el 2 de julio y es una realidad de carácter vinculante, 9 ministerios y 8 agencias del Estado. Eso hace que de manera obligatoria los sectores confluyan ahí, pero necesitaba un espejo en el territorio. Por eso los consejos territoriales de salud, los consejos de seguridad social cambian, digamos, permanecen con su nombre, pero funcionalmente son reformados y está a punto de salir la resolución que el ministro firmará, y esa resolución lo que dice es que
es ahora planeación el que lidera ese Consejo de Seguridad Social y es el espejo de la Comisión Intersectorial de Salud Pública en el territorio, para poder que sí confluyan las políticas públicas en lo local. O sea que le va dando dientes reales para que esa carreta, digamos, sí pueda ser operativizada en el territorio y para que la plata sí sume. Pero adicionalmente faltaba una pieza, y era que el territorio en lo local planeara desde la interpretación local. Por eso se hizo una metodología única de ASIS con enfoque de determinantes que todos ustedes están aplicando. Falta solamente el 10% de los municipios por entregar ASIS con enfoque de determinantes, y con la metodología PASE a la equidad en salud, el territorio interpreta lo que sucede y construye un plan local con una priorización local, no nacional, y con ese consejo que opera en lo local, utiliza los dineros en lo local. Hemos tratado de ser consecuentes y de materializar, porque el plan es una carta de navegación que va a ocupar 2 periodos, dos gobiernos y medio. Entonces creo que es la manera de dejar amarrado en 2 gobiernos y medio un camino que sí construya, modifique realmente la situación de salud de los colombianos. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer un comentario un poco más general para abordar la pregunta de Ligia en relación a las dificultades que podemos tener para en la región diseñar políticas sociales que nos permitan enfrentar una situación de desigualdad y de exclusión que es evidente. Y aquí quiero recordar el último informe de las Naciones Unidas, porque es el contexto en el que nos encontramos, nos recuerda que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. Nos recuerda ese informe que el quintil superior de la población recibe el 50% de la riqueza, mientras el quintil inferior recibe apenas 5% de la riqueza social. Entonces yo diría que la primera dificultad que tenemos, si queremos diseñar políticas sociales, es la magnitud de la desigualdad. Pero yendo un poco más profundamente, el problema no solo es la magnitud de la desigualdad, el problema es el modelo que tiende a concentrar esa riqueza. En la medida en que no superemos un modelo de desarrollo y de consumo, que lo que tiende es a concentrar la riqueza y a generar pobreza, en esa medida vamos a encontrarnos, a pesar de las buenas voluntades que podamos tener en los gobiernos, un obstáculo fundamental en la medida en que las políticas sociales redistributivas son contradictorias con un modelo de desarrollo que es absolutamente concentrador. Entonces yo creo que ese es el obstáculo fundamental que nosotros tenemos en la región. La magnitud de la desigualdad y las características de un modelo de desarrollo que tiende a excluir y a concentrar más que a producir bienestar. Yo creo que eso es verdad, pero aquí es donde está, dijéramos, el meollo de la discusión, porque es complejo. Y es a veces donde esta discusión se puede volver compleja, porque si uno hace ese diagnóstico y dice así, en el fondo todo radica en un modelo socioeconómico excluyente. Y bajo ese sustrato va a ser muy difícil tener políticas públicas eficaces. Nos vamos a enfrascar en una discusión que va a ser muy difícil, porque es la discusión sobre el cambio de modelo socioeconómico, que es una discusión, creo yo, de otra dimensión. Y yo creo que a ese diagnóstico de nuestras desigualdades que comienzan a ser casi eternas, yo creo que hay que sumar otra realidad socioeconómica. Cuando uno mira el desarrollo latinoamericano desde una perspectiva de mediano plazo, y toma una fotografía por allá en los años 70, la discusión en su momento, incluso la discusión que dio origen a los índices de desarrollo humano, que comienzan a mezclar las variables económicas o de renta con variables de educación y salud, era porque en su momento, en los años 70, las economías latinoamericanas estaban creciendo y la gente comenzaba a ver, dijéramos, un crecimiento económico, pero un rezago en el tema social.
Después, con el paso del tiempo, una generación y media adelante, nos dimos cuenta que la realidad podría ser diferente. Y en todos los países hemos tenido, al mismo tiempo que se mantienen las desigualdades en términos de riqueza o del ingreso, hemos tenido convergencia social. Algunas de esas brechas, sobre todo en variables que tienen que ver con indicadores de salud y educación, se han cerrado. Y nuestros países han avanzado en términos de cobertura de servicios públicos. Tú puedes medir muchos de los indicadores, tú puedes hacer el mismo ejercicio, irte a una ciudad como la ciudad de Cali y ver cuáles eran las brechas en mortalidad infantil o en esperanza de vida una generación atrás. Y esas brechas se han venido cerrando. Y se han venido cerrando porque hemos tenido, a pesar de todos los problemas y a pesar de lo que uno podría describir como un modelo socioeconómico excluyente, políticas públicas eficaces, que nos muestran o nos sugieren que en todo caso uno, a pesar del modelo o con el modelo o lo que fuera, puede tener políticas que funcionan y la discusión no tiene que darse entonces en el nivel más elevado de si es el modelo o no es el modelo. Y es practicar lo que Albert Hirschman, que estuvo por aquí en los años 50, llamó el posibilismo. Y ese sigue siendo una guía de este tipo de ejercicios que hacemos. Y es, a pesar de todo, a pesar de que no podemos negar que tenemos un modelo que genera desigualdad, sobre todo desigualdad del ingreso, podemos tener unos diseños de políticas públicas que nos ayuden a cerrar esas brechas sociales. Y es ese posibilismo el que nos alienta en algunas de las cosas que hacemos, y ese es el posibilismo que alienta de pronto este Plan Nacional de Salud Pública que busca construir esa institucionalidad sabiendo que es difícil, porque construir instituciones, construir un Estado que funcione, en el fondo el Estado no es otra cosa que una forma de organización social, no va a ser fácil. Entonces, por formación o de formación profesional, yo siempre he querido decir, si me dicen aquí lo que enferma a la gente es el capitalismo, a mí me da un poquito de miedo, ¿no? Porque ahí nos quedamos empantanados en una discusión que de pronto no puede ser fructífera. Entonces yo a eso le contrapongo lo otro, el posibilismo, que es un poco lo que hay detrás de lo que estamos tratando de hacer. Sí. A mí me gustaría hacer un comentario desde la perspectiva de la experiencia en Chile, ¿no? Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo si hay voluntad de financiamiento desde el Ministerio de Hacienda, hay una definición explícita de ponerlo en una ley y de construir un plan decenal, ¿no? En la experiencia de Chile hubo un plan sanitario que nosotros le llamamos de la década del 2000 al 2010, en el cual se establecieron indicadores muy claros en materia de equidad, en términos sobre todo indicadores de mortalidad y esperanza de vida, asociado a la educación, que era el indicador que habitualmente estaba presente en salud y por territorio. Sin embargo, cuando terminó la década, nos encontramos que la brecha en materia de desigualdad era similar. Yo les mostré, ¿cierto?, lo que había pasado en los últimos 30 años y básicamente tenemos resultados exitosos en los promedios, pero las brechas se mantienen. Y la discusión se dio en que en el fondo teníamos un esfuerzo enorme en monitorizar los resultados, pero no necesariamente ese monitoreo que llamamos de determinante, monitorizaba los procesos que había detrás de la generación de la desigualdad. Y los debates, ¿cierto?, que se dan en este momento en Chile tienen que ver en esa lógica. Una profunda discusión que las políticas sociales que mitigaban los efectos de la desigualdad no eran suficientes en la realidad chilena. Y la discusión es reforma tributaria, la discusión es más democracia, tenemos que discutir el tema de la Asamblea Constituyente o de la nueva Constitución. La discusión es cómo se accede a la educación y cómo la educación en realidad se constituye un proceso de movilidad social y no un elemento que selecciona y que perpetúa cierta desigualdad. Entonces, yo creo que el tema, ¿cierto?, en que está es que uno no puede estar en desacuerdo con varios de los elementos que han señalado, sino que el punto, incluso cuando uno analiza alguna experiencia de intersectorialidad que se han dado, a mí me tocó hacer una revisión global, incluso también en América Latina, en que hay experiencias de gabinetes sociales, hay experiencias de comités interministeriales, hay algunas experiencias de poner un pooling con respecto a los presupuestos, ¿cierto? El tema está muchas veces en que la conducción, digamos, de esa orientación de la política intersectorial permanece una supeditación, ¿cierto?, de las políticas sociales a la política económica. Y por lo tanto, cuando hay que discutir algunos temas que efectivamente impactan los resultados sanitarios, uno se encuentra que tiene que discutir mercado de trabajo. Y en la discusión de mercado laboral, con respecto a no solo dar empleo, sino dar calidad en el empleo para dar salud, entra en una disputa, por ejemplo, con respecto a la perspectiva de salud, lo que puede tener el Ministerio con respecto a la generación de empleo. Cuando uno discute con el Ministerio de Agricultura, ¿cierto?, la definición de avanzar con respecto a los temas, ¿cierto?, de alimentación saludable, que a un acceso a la población, uno entra en una discusión en la mirada del Ministerio de Agricultura a lo que puede ser salud. Entonces, hay un debate y una discusión en la hegemonía de una supeditación de las políticas sociales con respecto a las políticas económicas que está muy cierto en la región. Y por lo tanto, hay un debate de fondo de cómo efectivamente
tenemos resultados en materia de equidad. Y eso ha sido el proceso que se ha dado en el debate, ¿no?, en los 20, 30 últimos años en Chile. De hecho, recientemente, ¿cierto?, hay una discusión profunda sobre el sistema de salud chileno que tiene muchas similitudes, ¿cierto?, al proceso colombiano y que tiene que ver con la reforma del sistema de salud en Chile, ¿no? Y que una de las discusiones que se planteó en esa comisión, que yo fui parte presidencial, es de qué manera el sistema de salud responde a los principios de seguridad social. Y por lo tanto uno se pregunta de qué manera hay mecanismos efectivamente de solidaridad en el sistema y que se hacen efectivos. De qué manera hay universalidad real, no solo en términos del enrolamiento, sino en el acceso. De qué manera el sistema permite el tema de equidad, ¿no? De qué manera contribuye a la integridad. Ahí el tema de la atención primaria, desde la lógica territorial, es clave. Entonces, yo creo que en este proceso de aprendizaje, ¿cierto?, uno ve que hay ciertos temas que están en términos más estructurales que inevitablemente emergen, ¿cierto?, y te enfrentan en la cara porque los resultados que tú ves son insuficientes, ¿no? Y en ese sentido hacer como aporto el tema de la reflexión. Solo un minuto. No, pero quiero articularlo a la pregunta siguiente, después le doy la palabra ¿qué indicadores se deberían considerar en la evaluación de impacto de las políticas de salud basadas en un enfoque de los determinantes o de la determinación social? Me parece que encaja mucho, digamos, la discusión en términos de, fíjese que aquí se están colocando diferentes formas de valorar lo que estamos haciendo. Entonces, pongo en la mesa el tema de indicadores que yo sé que allí van a haber diferencias grandes. Entonces, ¿o Gustavo? No, yo quisiera sencillamente hacer una pequeña reflexión en este sentido. Es decir, como decía por ahí un filósofo, la salud tiene que ver con todo y viceversa. Cualquier problema social afecta las condiciones de salud, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años yo era ministro de salud y me tocó ir al Chocó porque había habido una catástrofe, y hablando en una comunidad sobre con la comunidad, la pregunta fue: ¿cuál es el principal problema de salud aquí en la comunidad? Y una señora levantó la mano y dijo: mire, el principal problema de salud en esta comunidad es la torre de la iglesia. Y bueno, pues es una cosa totalmente insólita, pero ¿y cómo hacía la torre? No, porque es que había habido un terremoto, la torre de la iglesia había quedado así como y decía, los niños juegan al lado de la torre de la iglesia, si la torre de la iglesia se cae, pues va a haber una catástrofe en términos de salud. Entonces, todo tiene que ver con la salud, cualquier problema. Las instituciones de salud son un receptáculo donde se expresan todos los problemas. Esa es una caja donde cae todo. Todos los corolarios de la violencia se expresan en los hospitales y puestos de salud. Allá llegan los heridos, allá llegan los traumatizados, etcétera, etcétera. Allá llegan los que no tienen agua potable, allá llegan absolutamente todos. Entonces, los determinantes sociales pues son universales, afectan las condiciones de salud, etcétera, etcétera. El problema es cómo volver eso, digamos, indicadores concretos. Uno podría pensar, mire, una de las cosas que habría que ver es qué cosas en concreto, un poco en términos que plantea el ministro, que sean factibles y realizables, posibles, se pueden afectar, digamos, para disminuir la carga y la presión sobre las instituciones de salud, ¿no? Uno podría decir, mira, hay políticas públicas saludables que no son del sector salud. El uso del casco por los motociclistas es una política pública saludable, el uso del cinturón, etcétera, etcétera. Hay una serie de políticas concretas que se pueden medir y evaluar porque tienen un efecto sobre la prestación de servicios de salud. Y esa sería, digamos, una manera de mirar los indicadores, porque la otra posiblemente será muy general. Yo no sé pues si hay alguna fórmula mágica para mirar, ¿no?, y medir el impacto de todos los problemas sociales sobre la salud de la población. Quiero decir algo rápido y plantear una suerte de paradoja y contarles rápidamente en el ejercicio del Plan Nacional de Desarrollo qué de esas políticas concretas estamos considerando. Yo creo que el doctor Derru lo plantea muy bien, todo afecta a la salud. Eso no significa que las políticas de salud puedan abordarlo todo.
Las políticas de salud tienen que ser políticas de salud y tenemos políticas en otros sectores y tenemos que hacer que estas sumas presupuestales hagan lo que tienen que hacer, o sea, que esa suma de las partes sea mayor que el todo, y yo creo que los esfuerzos como el Plan Nacional de Salud Pública apuntan a eso, a tener una labor coordinada que no es fácil, porque existe una inercia al interior de cada sector, porque la coordinación nunca va a ser expedita. Pero en eso vamos a tener que encontrar avenidas para seguir avanzando. Nosotros, dentro del Plan Nacional de Desarrollo que estamos diseñando y que estará listo en cuestión de semanas, tenemos un segundo objetivo fundamental que apunta a eso, incluso dicho de esa manera, más a cerrar brechas que a mejorar las condiciones de vida, pero queremos también seguir mejorando las condiciones de vida. Yo creo que uno tiene que mantener las dos cosas. La experiencia chilena, yo casualmente soy nacido en Chile y la conozco bien. Ha habido una mejoría importante en las condiciones de vida de la población, pero no se han cerrado las brechas y eso genera tensiones sociales y de todo tipo. Pero yo creo que en la mirada objetiva que nosotros hacemos del cambio y del progreso social tenemos que mantener la mirada a los dos aspectos, las dos dimensiones de la realidad. Porque uno tampoco puede despreciar ese aumento de las condiciones de vida si se haga en un mantenimiento de las brechas. Y claramente ha habido un avance fundamental, por ejemplo, la forma como se ha reducido, entre otras cosas, la mortalidad infantil y los grandes indicadores de salud pública, todos han mejorado desde una perspectiva de mediano plazo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el Plan Nacional de Salud Pública como nuestra estrategia intersectorial y fundamental para seguir reduciendo las brechas, pero tenemos otras políticas de salud pública y que vale la pena mencionar aquí. Programa ampliado de inmunizaciones, donde yo creo que vale la pena, y ustedes lo conocen más que nosotros, América Latina ha tenido un éxito extraordinario, más que cualquier otra región del planeta. Yo creo que la labor que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud, consolidando en todos nuestros países programas de vacunación como los que han existido, yo creo que es encomiable desde cualquier punto de vista. Y Colombia tiene uno de esos programas ampliados de inmunizaciones que son, yo creo que un orgullo para nosotros, un ejemplo para toda la región, ya con casi 19 patologías cubiertas y una inversión ingente cada año. Tenemos en algunos de esos programas las coberturas más altas del mundo. Por ejemplo, lo teníamos antes de lo que sucedió en el municipio del Carmen de Bolívar. Las coberturas de segunda dosis contra el VPH en Colombia eran las mayores del mundo, muy lejos de los que ocupaban el segundo lugar, que eran Suiza y Canadá. Tenemos toda la política de seguridad alimentaria y nutricional, donde hay programas específicos, por ejemplo, para combatir la anemia nutricional. Estamos empezando a trabajar en los municipios de Bolívar y La Guajira. Son intervenciones puntuales, pero que en el mediano plazo se van a ver traducidas, creemos nosotros, en un cierre de algunas de esas brechas. Tenemos estrategias para el gran reto que se le viene a la región en el próximo, o ya, que son las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, donde estamos en un sistema segmentado y fragmentado como el nuestro, aprendiendo a ver cómo ponemos en práctica con los pagadores, con las entidades territoriales, con los diferentes agentes que a veces no trabajan articuladamente ese tipo de políticas. Todas las políticas donde aquí el doctor Guerrero ha sido no solamente un líder nacional, sino regional y mundial, de convivencia social, que tienen que ver también con nuestros determinantes. Todas las políticas de promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos, donde Colombia, a pesar de los esfuerzos que se han hecho y porque esas vulnerabilidades masculinas y femeninas han estado traslapadas en nuestras ciudades por mucho tiempo, tenemos una tasa de embarazo adolescente por allá dando vueltas entre el 19 y 20% ya por 20 años. Tenemos todo lo que tiene que ver con el plan para la los últimos que tengo aquí, el plan para la promoción de la salud y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, donde Colombia ha visto que en los últimos 20, 22 años se han triplicado las prevalencias del último año y del último mes en el consumo de drogas psicoactivas. Yo hablaba hace poco con el alcalde de Medellín y él me dijo el problema más complejo, la misma pregunta que usted le hizo allá a la comunidad del Chocó, usted se la hizo al alcalde de Medellín, que fue mi compañero de bachillerato. ¿Cuál es el principal problema de salud pública? Y me dijo, es el consumo de drogas psicoactivas. Entonces necesitamos, al mismo tiempo que coordinamos que todos estos recursos del presupuesto se articulen de la mejor manera, políticas de salud pública concretas dirigidas a problemáticas específicas, que se evalúen de manera concienzuda, donde exista continuidad y donde exista la construcción de capacidades en el territorio para que se implementen correctamente. ¿Eso nos va a resolver todos los problemas? Seguramente no. Pero yo creo que como diseñadores de política pública y como quien tenemos que darle la cara a la población, también tenemos que ser capaces
de reconocer los avances parciales e incompletos, como van a ser en procesos complejos de cambio social con los que estamos tratando de lidiar siempre con recursos limitados. Gracias, ministro. Gracias. Yo creo que hay que tratar de como centrar la discusión, y yo desde luego va a ser de la manera como yo pienso que hay que centrarla. Porque cuando hablamos del posibilismo, la factibilidad de la viabilidad de ciertas políticas, nos saltamos de un tema que yo creo que es básico en esa discusión, que es, hay dos distintas maneras que están basadas en valores de pensar la sociedad. Y yo creo que en esos términos no es que hay un solo camino, y en ese momento en América Latina se están instrumentando por lo menos dos distintos caminos, y que tiene que ver con la articulación entre la política económica y la política social, el contenido de la política social y cómo se expresan de totalmente distintas maneras. Entonces yo creo que tenemos una política social que responde a un modelo económico, si lo quieren llamar así, que es efectivamente, su premisa es que el mercado es mucho más eficiente, eficaz y resuelve más problemas. Y entonces el Estado debe ser intervenir lo menos posible, y tenemos otra que es una política económica y social que se basa esencialmente sobre otras prioridades y donde la redistribución es un elemento importante. Y en esos términos tenemos los dos modelos en ese momento en América Latina. O sea, no es lo mismo lo que está haciendo Brasil o Venezuela que lo que está haciendo México o Colombia. O sea, son dos modelos totalmente distintos. Y aquí es interesante escuchar a la experiencia chilena, que está tratando de dar un giro mucho más hacia lo que es la política que permite una redistribución. Porque esas palabras, ¿qué es factible y qué es viable? Bueno, depende de cómo uno define y quién define la factibilidad y la viabilidad. Yo les quiero recordar, y eso que los estados de bienestar europeos, porque mejor no nos miramos hacia el norte del continente americano, disponen de cerca del 50, entre 45 y 50% de la riqueza nacional para redistribuirlo a través del Estado, con una política social que abarca desde los niños hasta los ancianos, y donde salud juega un papel muy importante. Bueno, entonces la intersectorialidad, ¿de dónde parte? A mi modo de ver, parte de lo que es la integración de la política social. Porque yo no diría que es la obligación necesariamente del Ministerio de Salud, es quien liderea lo que es la intersectorialidad. Porque si tenemos una política social integral, tipo estado de bienestar, tipo estado social, entonces ahí está integrado, puede ser a través de un gabinete social, pero el hecho, por ejemplo, de que se incluya entre las políticas sociales lo que es empleo y lo que es ingreso, eso hace toda la diferencia en el mundo. En Brasil, y creo que eso está muy comprobado, que fue mucho más importante de sacar a la gente de la pobreza fue el incremento del salario mínimo que las transferencias monetarias. Yo quisiera hacer un comentario más de mi experiencia personal. En los últimos 8 años, digamos, laborales míos, 4 los viví
en Ecuador y los últimos 4 en Colombia. Y Ecuador es un caso como el que la profesora está mencionando, en donde el país tomó una decisión a través de un proceso político, a través de las urnas, de orientarse hacia un modelo económico. Y en Colombia, digamos, tenemos uno distinto. Digamos que Colombia está en el combo que tú mencionarías de México, Perú, y Ecuador en el combo de Brasil, de pronto, pero sobre todo Venezuela y otros países. Sin embargo, digamos que en materia de salud, por ejemplo, digamos que si bien la política en Ecuador es una política de un sistema público, en donde todo está financiado directamente por el Estado, en donde los hospitales son los dueños de los presupuestos, ¿sí? Mi experiencia personal mirando los dos sistemas es que, por ejemplo, en Colombia tenemos un Estado mucho más garantista, a pesar de que tenemos un modelo económico mucho más, podría decirse, capitalista. Y es mucho más garantista por las protecciones constitucionales que existen, ¿sí? Porque hay acceso a un mayor número de beneficios y de servicios a través del plan obligatorio de salud. El plan obligatorio de salud ya de por sí acá es más amplio de lo que se tiene allá en Ecuador en un sistema público. En Colombia el actor, digamos que de alguna manera más autónomo es el doctor. En Colombia, perdón, en Ecuador el médico no puede prescribir cualquier cosa, hay una lista y por fuera de la lista simplemente no hay oferta. Yo sé que aquí hay, yo entiendo perfectamente, estoy simplemente contándoles un poco la historia de lo que yo alcancé a vivir allá y acá. Hablando con la ministra de Ecuador, ella me decía, pero ustedes no definen que para tal enfermedad es solamente tal medicamento. Yo, no, aquí en Colombia eso es abierto. El médico tiene capacidad a través de distintos mecanismos, así es, a través de distintos mecanismos como los comités técnicos científicos o como la tutela, se puede acceder a otras cosas que no están en el plan obligatorio de salud. Entonces, digamos que esa comparación simplemente la digo para poner las cosas un poco en perspectiva. No necesariamente un sistema social, económico, es más efectivo que otro. Mucho depende también de la implementación. Ahí me llama mucho la atención una conferencia que hizo en estos días la doctora Luis, muy interesante, en donde hablaba acerca de los distintos mecanismos de investigación que había para analizar qué tan efectivas eran las implementaciones. Yo creo que de eso hace falta bastante acá. Entre otras cosas, la pregunta está orientada a eso. La pregunta está orientada a cuáles son los indicadores para medir, ¿sí? Yo sé que nos desviamos, pero la pregunta era cuáles son los indicadores para medir. Yo creo que hay muchísimos, pero lo importante es medir y que esas mediciones informen la decisión que se toma en materia de políticas públicas, y ahí nos hace falta mucho trabajo. Voy a defender aquí al doctor Jaime rápidamente. Brasil se presenta como un caso paradigmático de un estado más social que Colombia, de pronto Colombia dedicado al capitalismo salvaje. En el sector salud, una forma de medir algunos de los logros tiene que ver con la protección financiera, y la protección financiera generalmente se mide apelando qué parte del gasto en salud viene del bolsillo de los ciudadanos. En Colombia, según las últimas mediciones que tenemos, hechas por investigadores independientes asociados a universidades públicas y privadas del país, ese gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en Colombia está por los lados del 19-20%. En Brasil es el 50%. O sea, el 50% de lo que se paga en salud viene directamente del bolsillo de los ciudadanos. Hay mucho menos protección financiera la que existe en Colombia. En Ecuador, para darles un solo dato, piensen en lo que pasaría con el equivalente o la contraparte de un afiliado en el régimen subsidiado que tiene una enfermedad renal crónica estadio 5 y que necesita su diálisis o hemodiálisis cada día por medio. En Colombia tenemos aproximadamente 28.000, 30.000 personas que reciben su tratamiento. De esas 28.000, 12.000, 13.000 lo reciben de manera sistemática, pertenecen al régimen subsidiado. Esa persona en Ecuador tiene que vender su propiedad o tiene que apelar a la solidaridad de sus vecinos o a lo que fuera, o se muere. Piensen en los biotecnológicos que han ocupado la atención del país en los últimos años.
Y yo los invito a que lean las comparaciones que se han hecho sobre los contenidos teóricos, podríamos decir. Ustedes podrían levantar la mano y plantear preguntas razonables sobre acceso efectivo y diferencias en lo que ocurre en teoría de lo que ocurre en la práctica. Pero biotecnológicos en el tema oncológico, por ejemplo. Comparen el plan de beneficios colombiano con el plan de beneficios de cualquier otro país latinoamericano. Plan de beneficios ya igualado, con una cobertura cercana al 96-97%, y con acceso teórico a biotecnológicos para la totalidad de la población. No lo van a encontrar en México, no lo van a encontrar en Brasil, mucho menos en Venezuela, donde no hay medicamentos, tampoco en Ecuador. Entonces yo creo que parte de estos procesos de cambio, parte de poner el dedo en la llaga, señalar la crítica, pero yo lo he dicho muchas veces, también ser capaces de reconocer el progreso social donde existe, porque si la respuesta siempre va a ser escéptica y siempre va a ser de incredulidad del Estado, vamos a caer en una especie de, ¿cómo llamarlo?, de contradicción, que yo noto muchas veces, y es que en Colombia cada vez pedimos más Estado, pero cada vez confiamos menos en él. Y una forma de tener un diálogo productivo con la ciudadanía es diciendo, bueno, el Estado en esto fue capaz de hacer algo, de manera no definitiva, pero fuimos capaces de avanzar, y tenemos, cuando hacemos las comparaciones, que siempre van a ser parciales, siempre van a ser difíciles, por ejemplo con Ecuador, la capacidad de decir, nuestra sociedad, porque esto no es un esfuerzo de un gobierno, no es un esfuerzo del Estado, porque esto lo hemos pagado todos, y hay mucha gente trabajando todos los días para que esto pase, trabajando denodadamente, con responsabilidad y compromiso. Yo creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta. Y siempre que me encuentro con ese escepticismo, que yo entiendo también a veces, todos tenemos historias que contar, me gusta echarme este discursito, ¿no? Y decir, tenemos que ser capaces a veces de reconocer el progreso o el cambio social, si sea parcial o incompleto. Vamos a darle la palabra a la gente ahora. Tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Yo también quiero platicar una historia. Yo fui secretaria de Salud del Distrito Federal en México durante 6 años. Y se dio la casualidad, yo diría que yo era la secretaria de Salud del Distrito Federal cuando el doctor Frenk era el secretario de Salud Federal. Y fue la época cuando se instaló el Seguro Popular en México, que es una variante, vamos a decirlo así, del modelo colombiano, y tan es así que el doctor Londoño y Frenk lo hicieron el modelo conjuntamente, entonces para que no quede duda de que hay una semejanza, y era el Seguro Popular. Bueno, el gobierno del Distrito Federal asumimos como primera prioridad lo que era lo social. Y hicimos una redistribución de los ingresos tributarios a través de algo que llamamos la austeridad republicana, que consistía esencialmente en que le quitamos todos los beneficios y los altos salarios a lo que son la alta burocracia estatal. Y con ese dinero hicimos 2 programas, entre otros hicimos 8 programas, pero uno de los programas fue una pensión universal ciudadana, y lo pagamos con lo que ahorramos de lo que eran los beneficios que había ido a la alta burocracia. También hicimos un programa de servicios médicos, medicamentos, que también fue costeado con ese dinero que nos ahorramos, más el dinero que nos ahorramos a través de lo que fue el combate a la corrupción. Y yo les puedo decir que yo de un año al otro logré bajar, comprando lo mismo, el costo en medicamentos en un 20% y el costo del equipo y insumos en 25%.
que expresa más o menos lo que estaba yendo, lo que había ido a la corrupción. Y además, y eso nada más para terminar mi intervención, además el doctor Frank trató de que nosotros, en vez de tener nuestro programa, asumiera el Seguro Popular. Y yo dije, bueno, el problema es que nosotros damos muchísimo más que lo que da el Seguro Popular, entonces yo creo que yo no puedo aceptar bajar los beneficios de la población que vive en el Distrito Federal. Pero si tú quieres, ¿por qué no me das el dinero que me correspondería por el Seguro Popular y yo contrato servicios en las instituciones públicas nacionales para el tercer nivel? Y me dijo, eso es imposible, no podemos incrementar la inequidad geográfica en salud en el país. Yo quiero hacer un comentario acerca de los indicadores. Yo creo que no es una cuestión técnica, un indicador también está mostrando, reflejando el cómo nosotros valoramos tanto los avances, pero también los problemas que puedan darse. Entonces, en ese sentido, va mucho más allá y no es que se salió del tema, está muy relacionado porque tiene que ver precisamente el cómo nosotros estamos orientando nuestra acción y cómo la valoramos. Yo quisiera, con Gustavo, queremos ahora dar pie a unas preguntas que han venido del público y que también en alguna forma estaban consideradas en la discusión. Pero antes quisiera… Sí, no, muy breve. Yo iba a intervenir en el tema de indicadores y como el debate estaba en otro plano, que me parece estratégico, clave desarrollar y que no hemos debatido, creo, en la profundidad que desde mi punto de vista deberíamos en términos de pensar las determinantes. No intervine, pero primero que no solamente medimos cambio con indicadores, hay otros marcos conceptuales y epistemológicos para medir cambio. Y lo que deberíamos de pensar con cualquier sistema es medir cambios. Y lo que generalmente sucede es que medimos actividades, medimos el gasto, pero no medimos el cambio. Y uno se pregunta muchas veces cuando analiza cuál es el resultado de algunos programas de salud en Perú, por ejemplo, a partir del presupuesto por resultado, es que la medición con los indicadores que provienen del marco lógico que generó el programa no miden cambios, miden efectividad del gasto, porque están orientados en Perú por un sectorista del Ministerio de Economía, que es el que le dice al director del programa de malaria, por ejemplo, bueno, usted me tiene que reportar a mí cuánto fue lo que usted ejecutó en términos de sus actividades planificadas en su plan, y medidas a través de indicadores de resultado o de producto con el PPR. Pero hay otras formas de medir cambio. Si uno le pregunta muchas veces a un funcionario cuál es su resultado, te dice, hicimos tal cobertura, llegamos a tantas personas, disminuimos tanto. Bueno, ¿y cuáles son tus cambios? Hicimos tal cobertura, llegamos a tantas personas. No. ¿Es la única forma de pensar el cambio? No es la única forma tampoco de medirlo. Yo creo que ahí hay una brecha importante. No solamente hay una contradicción que yo creo que la deberíamos de seguir debatiendo y abordar un poco más en esta mesa, entre pensar la salud pública, el mercado, la medicina social y el Estado, sino que hay una epistemológica que tiene que ver con en qué ponemos valor al momento de identificar el problema. Y por lo tanto, cómo diseñamos una forma de medir el cambio a partir de esa perspectiva epistemológica de en qué ponemos valor al identificar el problema. Y el problema que identificó la señora seguramente sea el principal problema, no del técnico. Un estudio que terminamos de hacer en Perú con la OPS y el Ministerio de Salud sobre peste, nos mostró, sobre determinantes de salud para peste, nos mostró que el principal problema
identificados por los técnicos en un mercado de 5.000 habitantes eran las condiciones sanitarias del mercado, la falta de pisos, paredes, saneamiento y el problema de la conducta y la actitud de las personas, llevado al nivel individual y al nivel de superestructura. Y cuando consultamos a la gente en un estudio cualitativo, la principal determinante de salud era la falta de gobernanza. El Estado no se pone de acuerdo para intervenir. No logran articular, porque cuando articulamos el programa de agua y saneamiento, no tenemos el de salud porque tienen otra prioridad, y no viene el municipal que tiene la recolección de residuos, de gobernanza, además, en que empiezan las cosas y no la terminan, y que no confiamos en que lo vayan a desarrollar. Entonces, si nosotros hacemos una mirada diferente de lo que miramos y lo que medimos, quizás también estemos dando explicaciones distintas sobre los impactos que estamos teniendo o sobre los logros que estamos teniendo. Entonces yo quería hacer esa reflexión. Quizás hay que mirar distinto y construir distinto el problema para medirlo distinto y para tener una mirada desde una perspectiva crítica diferente. Pues podemos tener cientos de indicadores, cuadros y cuadros. Pero realmente es la única forma de ver el problema. ¿Sí? Para contestar la pregunta, digamos de manera concreta sobre los indicadores, primero contarles que los países en general en la región han avanzado de acuerdo en tener observatorios de equidad. De hecho, en junio tuvimos la última reunión en Lima para hablar cómo estaban avanzando los países y cada país presentó. De hecho, el país más desarrollado en el OES es Colombia, porque existe el plan decenal. ¿Qué quiere decir eso? Que además de medir qué le toca a cada sector, todos los resultados de cada sector tienen que estratificarse por variables que dan gradiente. Se eligieron 5 variables para Colombia, que son la etnia, el vivir en zona rural dispersa o núcleo urbano, el género, el ingreso, el nivel educativo. Y que es el más difícil de medir, el nivel educativo lo está sustituyendo, mientras tanto, el régimen de afiliación. Esas variables dan gradiente, muestran concentración y diferencia. O sea, y todos los sectores, el compromiso es que todo lo que hacen lo miden por ese tipo de variables que dan gradiente. Así Colombia avanza, de hecho los ASIS que hacen los territorios están medidos así y de manera concreta. Es más, esto que les cuento pues lo pueden ver en la página del ministerio, se puede descargar y pueden ver ciudad a ciudad, municipio a municipio. Eso de manera concreta nos permite por lo menos ver la desigualdad, verla, que todos podamos ver que un plan de gobierno es coherente con lo que el territorio está mostrando. Y creemos que en transparencia eso es fundamental, eso es el primer paso. Y termino oyendo lo que estaba diciendo ahora de la construcción del plan decenal, me hizo acordar cuando estábamos en las grandes discusiones del alcance del plan decenal. Había algunas personas que decían, el plan no sirve para nada, nunca va a servir, porque si sirviera debería dar cuenta del ingreso, del salario mínimo, debería dar cuenta de la reforma agraria, debería dar cuenta de la política social, económica, macroeconómica del Estado. Yo creo que nadie nace corriendo, y yo creo que un país que llevaba años sin medir diferencias, lo primero que tenía que hacer en responsabilidad era poner en blanco y negro las desigualdades y adicionalmente repartir o atribuir responsabilidades. Eso le tocó al ministro en la comisión intersectorial, cuando a cada ministro se le entregó una hojita muy bonita, colores, en los que le decía, si ve estos problemas que a mí me duelen, pues son suyos, suyos, suyos y suyos. Si ustedes vieran la cara de los ministros, todos vieron su hojita y dijeron, sí, claro, yo ya sabía esto, estoy muy interesado en aportar. Eso es el primer paso para que un país en 10 años construya al menos un camino y en los otros 10 los pavimente. Pero uno solo llega a modificar políticas macroeconómicas muy profundas en planes de desarrollo cuando ha allanado el camino para poder hacer eso. Bueno, hay algunas preguntas del público que les vamos a formular a los
que les vamos a formular a los panelistas, a los participantes en este conversatorio. Uno tiene que ver con el papel de las universidades en el tema de los determinantes sociales y su articulación a las políticas públicas. ¿Qué papel han jugado, deben jugar, se espera del sector académico en esa perspectiva? Bueno, hablando del papel de las universidades, yo creo que estamos dando en estos momentos un buen ejemplo de lo que es el papel de la universidad y de la academia en unir los formuladores de políticas, los académicos, en función de vincular el conocimiento y la necesidad de política hacia la equidad. En ese sentido, no puedo dejar de felicitar al profesor Fabián y a la Escuela de Salud Pública. Porque yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en la academia, en donde formamos profesionales y producimos conocimiento, y eso lo hemos dicho a lo largo de estos 2 días, pero además es la preocupación permanente, es cómo hacer que ese conocimiento sea un conocimiento para la transformación y que ese profesional tenga la pertinencia social que requieren nuestras sociedades. Y entonces el gran reto desde la academia es cómo generar modelos de investigación y de docencia que respondan realmente a las necesidades sociales. Y esto es un evento que trata de introducir una categoría fundamental. Este es un evento dirigido al tema de la determinación social en el marco de las luchas contra las desigualdades. Yo creo que la universidad, que en muchos de nuestros países está de espaldas al país, tiene que volcarse hacia lo que son los reales problemas de nuestra sociedad. Sí, mira, yo quiero hacer un comentario en relación a lo anterior y después algo de... Primero de la universidad voy a hacer un comentario, ¿no? En la Universidad de Chile, es cierto que también formó parte, se está desarrollando un estudio que era evaluar el objetivo o los principios en los cuales los estudiantes se incorporaban. Esto era dentro del marco de los estudiantes de medicina a estudiar medicina, ¿no? ¿Y por qué elegían la Universidad de Chile? ¿No? Una universidad pública, ¿cierto?, con toda una tradición. Y aquellos estudiantes relataban, ¿cierto?, que principalmente su razón tenía que ver con un sentido de contribución a la sociedad, de retribución a ella, y veían que el espacio de una universidad pública, como la Universidad de Chile, era espacio. Ese mismo estudio, que era un estudio cualitativo, se repetía al 3er año y se repetía al 5º año. Y al 3er año y al 5º año los estudiantes que entraban con ese principio modificaban y sus intereses eran otros, porque la formación que se daba en el ámbito de medicina, independiente de que definía la universidad en ciertos principios, orientaba los temas de especialización, orientaba los temas que tenía que ver con respecto a la mirada, ¿cierto?, obviamente tan predominante en el mercado, y por lo tanto ese principio cuando entraban en 1er año se desdibujaba. Entonces la universidad estaba deformando un sentido de lo que era el objetivo que la universidad se planteaba, porque era un consenso a nivel de la rectoría y del conjunto de la universidad, el rol público y la contribución a la sociedad que debía tener. Por lo tanto, yo creo que hay un tema no menor, que es algo que se discutió en la mañana, ¿no? Ahora, lo segundo que yo quería hacer un comentario era que yo creo que todos estamos de acuerdo que la primera tarea es visibilizar las inequidades y por lo tanto la construcción de indicadores es esencial, y creo que eso es un avance y bienvenido, ¿no?, porque da cuenta y nos da cuenta, digamos, de ese tema, ¿no? Y los avances en la región han sido varios, ¿no? Yo creo que unos más explícitos que otros, ¿cierto?, con respecto a este tema. En Chile hay un monitoreo en materia de indicadores y en materia de desigualdad regional desde el año 2008, pero en esa reunión que creo que fue Eurosocial no necesariamente se presentó, digamos, todo, por ejemplo, en Chile, pero el punto que yo quiero plantear es que, mi pregunta en ese sentido, ¿de qué manera, siendo que se señala que en la ley y un poco lo que se señaló el ministro, uno de los temas clave es la distribución de poder, riqueza, ¿cierto?, en las sociedades, cómo el plan decenal que ustedes han desarrollado y este trabajo a nivel intersectorial, qué intervenciones, qué estrategias apuntan a abordar esa distribución de poder? Yo creo porque ese es el punto clave, ¿no? Y yo sé que a veces lo decimos en el principio, y eso es una realidad que también pasa en Chile, ¿no? No digo que no sea, pero resulta que cuando llevamos a la práctica ese plan que decimos que va a abordar la equidad, ese discurso que parece genial y fantástico queda totalmente desdibujado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, yo no conozco el plan decenal, ¿no? No lo he leído, por lo tanto, por eso pregunto, ¿qué aspectos, qué intervenciones han dado o apuntado a ese tema que definimos que es esencial, ¿no?
Voy a decir algo sobre las universidades. Pasé mucho tiempo de mi vida en las universidades dando clases, investigando y enseñando. Yo creo que el tema es difícil porque en esta tarea la universidad tiene que cumplir un doble papel, y un doble papel que en algunos casos puede ser contradictorio. Yo creo que tiene que cumplir un papel de hacer eso, de ser un crítico del poder, de ser deliberante, de asumir, dijéramos, el debate público de una manera general, pero tampoco puede quedarse ahí. Yo creo que en otras instancias las universidades tienen que trabajar más de la mano con los gobiernos o con los diseñadores de política pública para ayudar en una labor que es difícil y donde muchas veces los estados no tienen las capacidades instaladas, y la participación de la universidad es importante. Si se dedican nomás a lo segundo, corren el riesgo de que básicamente van a ser, dijéramos, cooptados por el poder o por los gobiernos, pero si se dedican nomás a lo primero, la labor también puede ser muy estéril y puede haber una desconexión de la realidad. Por lo tanto, la universidad siempre va a tener que estar yendo y viniendo, dijéramos, en un punto intermedio, colaborando y manteniendo su independencia y colaborando, y eso no es fácil, porque yo creo que no se puede parar tranquilamente en ninguno de los dos extremos. Y esa es la labor, dijéramos, bonita de la universidad, que tiene que cumplir un doble papel, de crítica social, pero también de ser capaz de construir colectivamente y aportar en lo específico. Creo que renunciar a cualquiera de los dos sería un error. Una reflexión muy breve. Yo creo que un punto interesante para incorporar al debate es qué se define y quién lo define. ¿Qué se define y quién lo define? ¿Se definen vacíos de investigación y los define la academia? ¿O se definen vacíos de conocimiento y los define el conjunto de la sociedad? Si no avanzamos a reflexionar sobre este tipo de temas, vamos a instrumentalizar el debate. No es lo mismo definir un vacío de investigación en la academia que un vacío de conocimiento socialmente útil por un conjunto amplio de actores. Bueno, otra pregunta y otro tema que está, digamos, sobre la cual se ha planteado inquietudes es el tema de la participación. ¿En qué sentido? La participación es un término polisémico que tiene muchos significados, puede querer decir cualquier cosa. En todos los estados dictatoriales, democráticos, el que sea, la participación se le ha exaltado como panacea para remediar muchos de los males. Sin embargo, la participación puede ser instrumentalizada, puede tener muchas definiciones, y la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de participación? ¿Cómo participan aquí los excluidos, aquellos que son objeto de todas las inequidades de las cuales hemos venido hablando? Si esa participación es posible en el diseño, digamos, en la formulación de políticas, en la implementación de programas, ¿cuál es el alcance de la participación? ¿Es una participación instrumental? ¿Es una participación entendida solo con colaboración sobre ciertos aspectos de la prestación de servicios? ¿En qué se puede dar la participación y qué es lo deseable y sobre todo lo posible con relación a la participación ciudadana en lo que tiene que ver con esta relación de las determinantes sociales y las políticas de salud? Sí, quizás hay un componente importante para hablar de participación, es no desvincular el tema de la participación del tema del poder, porque la participación justamente es parte, como lo hemos dicho en el debate acá, de esas palabras que hoy forman parte de todas las agendas. No hay programa que no hable de participación, pero ¿de qué participación estamos hablando? Es de la participación instrumental. Ya en ese sentido yo creo que hablar de participación implica ver cómo en la medida en que se participa se toca el tema del poder y de la redistribución del poder en la sociedad, porque solo una participación en la que se permite la redistribución y el empoderamiento de las comunidades es una participación que puede efectivamente ser impulsora de transformaciones y de cambios. La participación es compleja, sobre todo la participación cuando se invitan grupos sociales siempre puede caer, o en la
gran mayoría de los casos puede caer en esa lógica extraña de la acción colectiva. Y es que quienes participan son los que tienen intereses más específicos, y los que tienen intereses más dispersos son excluidos de esos ámbitos o escenarios de participación, que pasa muchas veces. Ha sido la experiencia nuestra en el ministerio. Nosotros tenemos todo tipo de escenarios de participación y siempre son los mismos. ¿Cuáles? Los intereses gremiales. Quienes tienen un interés más claro en participar siempre están presentes. Pero eso no significa que podamos prescindir de la participación. Yo creo que la participación es fundamental si queremos que las decisiones que estamos tomando tengan algún tipo de legitimidad. En ese sentido, y esto es lo que quería contarles de manera más específica, nosotros hemos tenido una suerte de reversa o cambio de opinión. Ustedes saben que en el sector salud existió por mucho tiempo una instancia, un ámbito de participación, que fue lo que se llamó en su momento el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que funcionaba en el ministerio. Ahí era un ámbito donde no solamente se participaba, sino entre muchos agentes, ojalá representativos del sector, incluso se tomaban decisiones, tenía capacidad decisoria. Eso fue cambiando, y en el año 2007, como resultado de una ley, de la ley 1122 de su momento, se cambia el esquema, se crea una comisión en su momento independiente, y esas instancias de participación se dejan de lado. Ahora tomamos la decisión de que esas instancias de participación deben revivirse, y yo firmé esta semana un decreto que está reviviendo, no con carácter decisorio, pero sí participativo, un ámbito similar a lo que fue por casi 15 años el Consejo Nacional de Seguridad Social, porque creemos que es importante que en un sector diverso, donde conviven muchos intereses, donde hay muchas diferencias de opiniones, donde por razones diversas se ha perdido la legitimidad ante el público, tener instancias permanentes e institucionalizadas de participación. Y quizás ahí esté el punto, la piedra de toque. Quizás el hacer un espacio participativo, pero solo consultivo, termine vaciando el espacio de participación. Claro, cuando uno lo hace en un gradiente de participación, supera lo consultivo y lo lleva a otros niveles, se compra pleitos, se compra problemas, porque la participación expresa las tensiones. Por eso yo tiendo más a pensar en la participación como una condición de proceso, pero en la colaboración como una condición de contenido. Y para eso hay que construir confianza. Yo no colaboro en quien no confío. Y el tema del poder pasa a ser clave en el tema de la construcción de confianza. Ese es el dilema. Bueno, vamos a comentar la última pregunta, pero antes de referirme a ella, quisiera mencionar que en la discusión que hemos tenido esta tarde, definitivamente se perfila unos desafíos muy grandes, una agenda de trabajo muy compleja, que amerita la articulación precisamente de el gobierno, lo que está pasando aquí, el gobierno, la academia y organizaciones sociales dentro de estos procesos. Yo me inclino por creer lo que algún autor decía, y es que la política se hace por evolución más que por revolución. En ese sentido, para decir que son procesos de largo plazo, de largo alcance, y entre otras tiene que ver con la última pregunta, y es ¿cómo se financia? ¿Qué se está pensando para financiar estos procesos? ¿Qué se está pensando para la cuestión de la inclusión de determinación social y determinantes de esas dos perspectivas dentro de las políticas y programas? No es una cosa que va a pasar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque hay que reestructurar, inclusive lo que alguien mencionaba ahora, el cómo vemos la sociedad, cómo la percibimos, cómo vemos ese desbalance, relaciones de poder, cómo creemos que las vamos a equilibrar. Y también me apoyo en lo que decía el ministro en el sentido de reconocer lo que se está haciendo y avanzar sobre eso, y no creer que porque no se está haciendo todo, no se está haciendo nada. En ese sentido, entonces, viene la pregunta que sí considero que es muy pertinente, viene del público, y es en el sentido de cómo
cómo se está perfilando o cómo se está planificando la financiación de estos procesos de cambio, yo diría en el país, pero también en muchos de los países latinoamericanos, se está en eso, se está en ese proceso. Ustedes hablan de Colombia, pero hay otros procesos en curso también que… Mire, yo creo que uno de los temas de financiamiento muy importante es el tema que tiene que ver con el trabajo universitario, que también voy a hacer una observación al respecto que es, creo, crucial, que es que se requiere un financiamiento que no está condicionada, porque lo que hemos visto aquí durante esos días y lo hemos vivido muy fuertemente los que trabajamos en algún momento en una universidad, es que cada día hay más condiciones que va junto con el financiamiento. Y eso es una manera como se hacen presente los intereses creados. O sea, si hablamos en salud, pues cada día el tema del financiamiento de la industria farmacéutica, yo le puedo decir que en México el 70% de la investigación clínica está ligado a financiamiento de la industria farmacéutica y son pruebas clínicas. Entonces, en estas condiciones, yo creo que la primera condición para que realmente sea un financiamiento que pueda apoyar procesos, tiene que estar no condicionado por intereses creados de entrada. Y en esos términos también creo que es muy delicado de que, por ejemplo, una buena parte para el financiamiento de la evaluación de los procesos de reforma en salud en América Latina está financiado por el Banco Mundial. Y ellos financian lo que ellos piensan que son los proyectos que les permite demostrar su eficiencia en sus políticas. El segundo tema, y eso sí creo que también es un tema importante, vuelvo a mi experiencia de secretaria de salud, y nosotros invitamos a las universidades para que nos acompañaran en el proceso. Y el problema que nosotros encontramos es que los procesos académicos son, para decirlo en colombiano, supremamente lentos respecto a lo que es el proceso político. O sea, cuando ya llevamos 4 años nos dijeron que pues ahora sí le podemos apoyar, pero ya íbamos de salida y en esos términos creo que también eso es un elemento a tomar en cuenta. O sea que se requiere de hacer hay una tensión entre el trabajo que se hace institucionalmente, que está ligado a los procesos políticos inevitablemente, y lo que son los tiempos de las universidades. Para hablar del tema de financiamiento, bueno, hay unos aspectos que mencionó la profesora que obviamente introducen conflictos de interés a la hora de financiar evaluaciones o programas específicos. Yo me voy a referir mucho más como al marco más global del financiamiento. Digamos, para todos es muy conocido que en este momento está la discusión sobre el financiamiento del presupuesto del próximo año, en donde se ha dicho que el presupuesto del próximo año aprobado por el Congreso todavía requiere de aumentar ingresos por el orden de 12.5 billones de pesos. Y eso es para efectos de poder financiar alguna de estas actividades que yo les mencioné anteriormente, que incluyen, pues, digamos, muchos de los aspectos relacionados con los determinantes a la salud. Y dentro de eso, nuevamente, digamos, es importante la discusión de cómo se va a lograr esos ingresos adicionales de manera que sea lo más progresiva posible, digamos, no, por ejemplo, introducir impuestos regresivos, de la manera que se logre
digamos que afectar lo menos posible el consumo de las personas de bajos ingresos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una discusión muy importante y es cómo logramos tener un recaudo efectivo, progresivo y permanente en el tiempo. Nuevamente, como haciendo un paralelo al tema ecuatoriano, que pues, digamos, tuve una experiencia allá y del cual me siento muy orgulloso de haber participado también en ese gobierno, pero me preocupa mucho, por ejemplo, lo siguiente, y es que muchos de los cambios sociales que están en Ecuador están sustentados en el financiamiento que se logra a través del excedente del recaudo de petróleo. Y ahí, por ejemplo, en esta situación, en donde estamos reduciendo, digamos, de manera muy importante el precio del petróleo, seguramente se van a ver muy afectados muchos programas sociales en Ecuador. Obviamente lograron durante un buen tiempo, durante unos 5 o 6 años, aprovechar el momento del buen precio del petróleo y generar una estructura, generar unos programas sociales muy importantes, pero ciertamente ahora en Ecuador debe haber una gran discusión sobre cómo cómo se va a continuar el financiamiento de los programas sociales que hoy en día están sustentados básicamente con el alto nivel del precio del petróleo. Entonces, ese es un gran reto que tienen los gobiernos, es cómo lograr estructuras de financiamiento que sean equilibradas, que sean sostenibles y que permitan, pues, además proporcionar un crecimiento económico sostenido. Voy a hacer un pequeño comentario sobre los temas de financiamiento más enfocado al sector salud en particular, donde yo veo y he visto en muchos escenarios y muchos ámbitos tal vez una demanda social contradictoria. Y es queremos tener más promoción y prevención, queremos tener atención primaria en salud, pero los mismos quienes demandan este énfasis distinto de nuestro sistema de salud en los aspectos de promoción y prevención, los mismos dicen que no debería existir ningún límite a la hora de incorporación de tecnologías nuevas, por ejemplo. Y todos los sistemas de salud sufren esa presión tecnológica. Tenemos una especie de divorcio entre valor y precio en la innovación en salud. Nuevas tecnologías que cuestan 10, 15, 20 veces más y que no aportan mucho. Y uno no puede al mismo tiempo abrir las puertas a toda la nueva tecnología. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo ese escepticismo saludable sobre lo nuevo en salud, para poder abrirle espacio a financiar lo otro que queremos hacer. Las tecnologías, llamémoslo así, más blandas, pero que pueden ser mucho más eficaces y efectivas a la hora de traer salud a la población. Pero la demanda a veces nos dice las dos cosas. ¿Cómo van a imponer límites? ¿Por qué no vamos a poder incorporar el último biotecnológico? ¿Por qué Colombia va a cerrar las puertas a la innovación? Y al mismo tiempo, con un presupuesto que es limitado, gastamos 600, 700 dólares por habitante al año en salud, no mucho más. Queremos seguir avanzando en los temas de atención primaria en salud. Esa discusión tuvo lugar en la Corte Constitucional, al interior de la Corte Constitucional, donde en el artículo 15 de esa ley estatutaria se había dicho que como contenido del derecho fundamental a la salud y pensando en la incorporación de las nuevas tecnologías, el país solo debería financiar aquello que se necesite con necesidad, que sea razonable y que sea efectivo. O sea, que sirva efectivamente, y la redundancia cabe, para avanzar en la salud de la población. Ahí me preocupa, y lo digo cándidamente, que la Corte Constitucional tome la decisión de borrar del texto de la ley estatutaria aprobado por el Congreso legítimamente por una institución democrática las palabras razonable, con necesidad y efectividad. Eso básicamente está convirtiendo a Colombia en un país absolutamente vulnerable a la presión tecnológica. Yo creo que la Corte Constitucional lo hace sin mucho conocimiento de causa, casi sin saber lo que está haciendo. Y ese tema es complejo, porque ahí sí caemos en un contrato social incoherente, donde queremos hacerlo todo con recursos que son finitos y limitados. Y fue difícil, dijéramos, transmitir en esa instancia la necesidad que tienen todos los sistemas de salud de tener, llamémoslo de esta manera, una capacidad de discernimiento, es decir, qué tecnologías incorporo yo y qué tecnologías dejo allí, por lo menos guardadas, en un espacio sin incorporar inmediatamente. Con la dificultad que tenemos en Colombia, ustedes van a Inglaterra, un sistema público, ninguna tecnología es incorporada, es pagada con recursos públicos si el NICE no ha dicho que es costo efectiva. Aquí el INVIMA le da el registro sanitario a un medicamento que puede costar 20 millones de pesos al año el tratamiento, y mañana lo están recobrando vía no post, drenando los recursos públicos que se pueden utilizar
para avanzar en los temas que los han ocupado a ustedes estos 2 días largos. Entonces, en eso es difícil hacer la pedagogía, es difícil decirle a nuestra sociedad, nosotros tenemos que tener coherencia en las demandas sociales, y ha sido, y lo digo de nuevo cándidamente, convencer a la Corte Constitucional de las disyuntivas de los sistemas de salud modernos. Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre esto porque creo que es un tema importante. Yo creo que hay un encarecimiento absolutamente innecesario de la salud en el mundo. Y en esos términos creo que, bueno, podemos empezar por lo que salta a la vista, es que en los Estados Unidos, que tienen el modelo que se está tratando de implementar en América Latina, gastan el 18% del Producto Interno Bruto en salud, y en Suecia, que tiene cobertura completa y que tiene muy buenos resultados en salud, gasta el 8%. Entonces, o sea, los datos de por sí no dicen nada. Pero el tema de la incorporación de tecnología médica, yo creo que eso pasa por efectivamente que haya una instancia que pueda tener un juicio claro, fundamentado respecto a qué tecnología o qué medicamentos incorporar y cuáles no, porque no añaden ni al diagnóstico ni al tratamiento, etc. Sin embargo, eso es el tema, porque luego no lo tenemos en nuestros países. Entonces, las decisiones que se toman respecto a qué incorporar y lo que no se incorpora son bastante aleatorias, diría yo, para no decir que tienen que ver con el tema del cabildeo que hace la industria sobre los tomadores de decisiones. Y digo esto porque yo creo que se puede demostrar que, o sea, yo hice el ejercicio en un momento dado de ver cuáles eran los medicamentos que estaban incorporados al Seguro Popular y no tenían ni pies ni cabeza. O sea, estaban unos que no deberían, definitivamente no deberían de estar, porque eran medicamentos de tercer nivel. El Seguro Popular no cubre el tercer nivel, así de sencillo. Entonces, priorizar de esta manera, pues pasa por tener organismos que son capaces de tener una decisión transparente, clara sobre qué incorporar y qué no. Muy breve, una frase. No es posible hablar de financiamiento en sociedades profundamente desiguales como las nuestras si no planteamos el tema muy serio de la reforma tributaria. En Colombia poco a poco hemos venido avanzando en esa institucionalidad. Tenemos ahora un Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, el IETS, creado hace 2 años largos, 2 años y 2 meses. Y tenemos al interior del ministerio una dirección que se encarga de la labor de decidir técnicamente esa incorporación, y tenemos una comisión intersectorial de gobierno quien hace esas decisiones. Los procesos de decisión son acompañados de instancias participativas. Es una institucionalidad que apenas estamos construyendo para lograr eso, porque si no tenemos legitimidad y transparencia en las decisiones, va a ser muy difícil reclamar entonces la coherencia en los contratos sociales que yo reclamaba hace un rato.